Muchas gracias, Patricia. Decía que buenas tardes a todos, buenas mañanas en Latinoamérica y bienvenidos a este webinar que se enmarca dentro de nuestra introducción a el curso de Liderando la Transformación Digital en el sector seguros. Hoy concretamente tenemos a Óscar Paz, que bueno, es nuestro invitado de hoy. Nos va a hablar precisamente del cambio y de la rapidez del cambio, y todos somos conscientes de pues cómo se está transformando nuestro entorno profesional, nuestro entorno personal, nuestras relaciones con otras empresas, con las personas, y cómo en todo este ambiente vamos a tener que aprender, desaprender cosas aprendidas y aprender nuevos formatos, nuevos sistemas de trabajo, nuevos procesos o cambiar nuestra mentalidad. En ese sentido, la rapidez es un valor, y la rapidez del cambio y del aprendizaje es un valor que será considerado en el futuro. Patricia Casanova nos acompaña también. Ella va a ser la responsable de del coloquio posterior que tendremos, y yo voy a introducir rápidamente lo que estamos haciendo desde Community of Insurance y la plataforma educativa Unikemia, donde, bueno, pues ambas instituciones eh, están formando un proyecto educativo, juntando las fortalezas de ambas, haciendo pues una alianza que tiene mucho que ver con el conocimiento sectorial que se tiene del sector asegurador, las capacidades docentes de nuestros equipos de profesores, una metodología de vanguardia en aprendizaje que se basa pues, fundamentalmente en tratar a las personas individualmente, eh, y bueno, la solidez tecnológica de la plataforma dentro de un espacio colaborativo, y una cosa muy importante que es aprender de éxitos, de casos de éxito y fundamentalmente de casos de fracaso. Entonces, bueno, esto se enmarca, este curso Liderando la Transformación Digital en el Sector Seguro, se enmarca dentro de tres iniciativas que llevan Unikemia y Community of Insurance, un programa de competencias digitales para la transformación del seguro, donde bueno, pues son cursos de autoaprendizaje en toda esta transformación digital que estamos viviendo, liderando. Decía que hay tres iniciativas dentro del marco de colaboración entre Unikemia y Community of Insurance, una que tiene que ver con el programa de competencias digitales, son programas de autoaprendizaje donde intentamos transmitir estas ideas de la transformación digital. Otra de Insurtech Community Hub, que tiene que ver con cómo dinamizar el sector asegurador y las nuevas startups y nuevas iniciativas que aparecen en el mercado, apoyando a los líderes de estas iniciativas. Y por último, estaríamos hablando de liderando la transformación digital en el sector seguros, que es lo que nos trae esta tarde el webinar de Óscar, y que entra esta temática que Óscar va a hablar dentro del programa del curso de Liderando la Transformación Digital. Os comento únicamente ya para finalizar que empezamos ya, que nos queda un poco más de un mes para que aquellos que tengáis idea y tengáis deseo de buscar esta vía de transformación, que podáis registraros, que podáis apuntaros. Tenéis los teléfonos y los contactos en esta página. Luego los recordaremos al finalizar el webinar. Y en principio yo querría dejar la palabra ya a Óscar, que bueno, que es nuestra persona invitada hoy, y espero que me hayáis podido escuchar al menos en la totalidad o en gran parte de lo que os está comentando. Verdaderamente nuestro curso de Liderando es muy rico en conocimiento, es muy rico sobre todo en profesionales que comparten vuestra pasión por el mundo del seguro, y sobre todo son profesionales que tienen un gran conocimiento, muchas cosas que aportaros a la inversa igual, porque seguro que vosotros también.
nos enriqueceréis en el camino. Gracias, Óscar, te dejo y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Alex, Uniquemia y Community of Insurance. ¿Me escucháis bien a mí? En el caso de que no sea así, me lo ponéis en el chat y hablo más alto, que además, como soy de Bilbao, puedo hablar incluso sin micro, que me oiríais. Pero bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver si... Vale, un segundo. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vale, en la charla de hoy va la transformación digital va más rápido de lo que imaginas, ¿no? Bueno, es un poco el título. Y nada, brevemente presentarme, muy brevemente. Bueno, este soy yo, evidentemente, y bueno, llevo 25 años en el mundo profesional y volcado con foco en la innovación, en la colaboración, en el sector seguros y últimamente en el InsurTech. Aquí me veis con un libro, he tenido la oportunidad este año de escribir un libro colaborativo entre más de 30 responsables de innovación, se llama El libro de la innovación, por si lo queréis buscar, y bueno, pues todo lo que sea colaborar e innovación, pues es algo que me encanta y también compartir, como decía Alex, algo que me encanta es compartir y si queréis conocer algo más de mí, pues nada, os invito a que visitéis mi perfil de LinkedIn, que además estas semanas estoy publicando bajo un hashtag 25 años en 25 frases, pues digámoslo así, como 25 aprendizajes de estos 25 años profesionales y bueno, ahí me tenéis si me queréis conocer un poquito más. Bueno, este es el título de la charla, la transformación digital va más rápido de lo que imaginas y cuando alguno habéis leído rápido, probablemente habréis pensado, bueno, rápido, pero si va súper lento, yo antes me jubilo, ¿no? O va tan rápido que no me estoy enterando de nada. O algunos habréis pensado, bueno, pues va rápido, pero todavía podría ir aún más rápido, más rápida, ¿no? La transformación. Y bueno, vale, puede ser así. ¿Puede ser así por qué? Pues porque yo os voy a hacer un pequeño juego inicial. ¿Cómo imagináis la rapidez? ¿No? Pensad con vuestra mente, ¿no? ¿Cómo sería la rapidez? ¿No? Y probablemente algunos de vosotros habréis pensado en Usain Bolt, que es el recordman, ¿no? Desde hace ya bastantes años de los 100 metros, ¿no? Y efectivamente, Usain es muy rápido, pero si lo comparamos con otros animales, Usain es muy lento, ¿no? Entonces, fijaros, hasta algunos tipos de ardillas, como estáis viendo aquí, van más rápidos que Usain, ¿no? Y algunos estaréis pensando, bueno, es que yo no había pensado en animales, yo había pensado en un avión supersónico, ¿no? Que va a por lo menos 1.200 kilómetros a la hora, ¿no? Y efectivamente, si hablamos de aviones, pues podríamos llegar a alcanzar este tipo de velocidades, ¿no? Pero fijaros, la naturaleza siempre nos sorprende y probablemente no hayáis pensado nadie en lo siguiente que os voy a poner, que es un ácaro, no me atrevo a leer el nombre del ácaro, pero es un ácaro que es capaz de moverse hasta 322 veces su propia longitud cada segundo, ¿no? Si lo extrapolaríamos al ser humano, estaríamos hablando de 2.000 kilómetros a la hora, o sea, estaríamos muy por encima de este avión de velocidad supersónica. Con lo cual, fijaros cómo la naturaleza nos vuelve a sorprender otra vez, ¿no? En todo caso, una conclusión muy básica inicial para empezar es que fijaros que quizás una de las claves de la transformación digital tiene que ver con saber gestionar la diversidad de expectativas que tenemos y en muchos casos, ligados a cómo cada uno imaginamos la rapidez. Podemos imaginar muchas cosas, pero digamos que la rapidez, pues bueno, en nuestra mente se dibuja de diferente manera, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esa frase, ¿no? Saber gestionar la diversidad de expectativas, ¿no? Y luego, hablando de rapidez, también hablamos de lentitud. Aquí os lo voy a poner un poco más fácil. ¿Cómo imagináis la lentitud? ¿No? ¿Cómo imagináis la lentitud? Pues bueno, un poquito más fácil, pues bueno, la tortuga y un caracol. Probablemente habréis imaginado también esto. Y veis que este caracol es un poco listo porque va encima de una tortuga, o sea, en vez de a 50 metros por hora, pues va a 350 metros por hora, que es la velocidad de la tortuga, ¿no? Pero probablemente igual no hayáis imaginado este otro animal, a ver si os suena, es el oso perezoso, como tenéis aquí, que puede ir hasta 200 más o menos 70 metros a la hora. Y fijaros, esta lentitud viene dada no porque no tenga capacidades motoras, digámoslo así, sino porque es miope y tiene poco desarrollado el olfato y el oído. Y eso le hace desconfiar de lo que le rodea, ¿no? Fijaros, esa desconfianza en lo que le rodea le hace lento. Pero bueno, a veces la lentitud no es nada malo, porque ese casi nulo movimiento le hace pasar desapercibido entre los depredadores, ¿no? Y además le demanda poco consumo de energía, con lo cual aquí un par de conclusiones también que fijaros que a veces estarse quieto tampoco siempre es malo, no tiene por qué ser malo, aunque es cierto que en un cambio de época como en el que nos encontramos, pues quien no se mueve se puede quedar aislado y eso no siempre es lo mejor, ¿no? Y luego también otra reflexión y es que quizás lo que nos inmoviliza a veces no es la limitación que tenemos de recursos tangibles, la tecnología, incluso el posible el dinero, ¿no? Para invertir, sino que es a veces la falta de visión o de percepción de lo que sucede en nuestro entorno y que eso nos deriva en una desconfianza, ¿no?
¿no? Con lo cual, fijaros cómo a veces no es tanto los recursos tangibles, sino la percepción, la visión que tenemos, ¿no? Y por eso siempre me gusta a mí hablar de la transformación digital, esta pequeña introducción, pues para hablar así, ¿no? La transformación para mí es lo importante. No estamos en un proceso de digitalización, estamos en un proceso de transformación, eso sí, con una gran base digital, ¿no? Pero muy importante no perder de vista la palabra transformación. Y aquí lanzaríamos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se transforma el sector asegurador? ¿Cómo se transforma digitalmente, como veis, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo se transforma el sector asegurador? Es una sola pregunta, fijaros, una sola pregunta que tiene múltiples respuestas. Aquí tenéis la cadena del valor, la mítica cadena del valor, como me gusta a mí llamarla, ¿no? Del seguro, que no ha cambiado desde hace muchos años y que está desde, bueno, pues el marketing estratégico, desde donde se diseñan y desarrollan nuevos servicios o nuevos seguros, en los equipos de distribución y ventas, en los equipos de suscripción, de emisión, todo el back office que hay detrás de la gestión de las pólizas, por supuesto, el mundo de los siniestros y las prestaciones, cada profesional, que puede que vosotros estéis probablemente estaréis en alguna de esas eslabones de la cadena de valor, responderéis de una forma diferente, porque para vosotros la transformación digital es diferente, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de siniestros y prestaciones, que todos hemos vivido, si no como empleados, sí como clientes, ¿no? Algún momento, ¿no? de un siniestro, ¿no? Por ejemplo, y así podríamos imaginar, ¿no? La transformación. El momento de la asistencia, pues a través de una notificación automática del vehículo, que no haga falta ni notificar el siniestro o el incidente, ¿no? Simplemente una notificación automática mediante telemática, ¿no? En el momento de la peritación, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Inteligencia visual que nos ayuda a detectar y valorar automáticamente los daños, ¿no? En el momento para conocer si hay un fraude o no hay fraude, pues bueno, pues mediante inteligencia artificial, pues bueno, ya podríamos detectar el fraude automáticamente sin intervención humana, ¿no? O también, si lo veríamos desde el punto de vista de un tramitador o de los equipos de tramitación, pues podría ser la autogestión de los siniestros, donde propio cliente puede, a través de bots conversacionales, pues dialogar, ¿no? Bien a través de la voz o del chat, pues bueno, conocer el estado en el que se encuentra un siniestro, declarar un siniestro o cualquier otra consulta o operación que tenga que hacer sobre un siniestro, ¿no? Entonces, fijaros, automatización, ¿no? La palabra automatización, que no es nueva porque informática es automatización de la información, o sea, no estamos tampoco descubriendo muchas cosas nuevas, pero en este caso sí que la palabra automatización nos puede surgir, ¿no? Pues como esto es una amenaza, es una oportunidad, los robots nos van a sustituir, bueno, es la típica pregunta cuando hablamos de la automatización. Si preguntamos a los clientes, probablemente la automatización nos lleva a escenarios como estos, ¿no? Fijaros, ahora estamos en escenarios como estos, donde como poco tardamos días en resolver siniestros, lo normal es que sean semanas o meses o años, ¿no? En recibir la indemnización. Muchas veces aquí hablamos de claim is the pain, ¿no? Que se suele decir también. Y bueno, pero fijaros si con esta automatización conseguimos que el cliente, por ejemplo, reciba la indemnización en horas, minutos o incluso en segundos, ¿no? Quizás sería una oportunidad. El cliente respondería a la pregunta amenaza-oportunidad, pues para mí la automatización es claramente una oportunidad, ¿no? Y eso no es algo del futuro. Seguro que ya muchos conocéis que hace 5 años Lemonade, esta aseguradora de hogar, ¿no? Pues ya pagó un siniestro en menos de 3 segundos, ¿no? O sea, era bueno, pues algo inaudito, ¿no? Y que sigue pagando siniestros en segundos o en minutos, y es algo del pasado. Evidentemente, no todos, pero muchos de ellos sí lo hacen, ¿no? Y bueno, en este caso tenéis otra aseguradora, en este caso francesa, Luco, que ha desembarcado en España, por cierto, con una inversión pues bastante potente para estos 3 primeros años y que también se anuncia así, ¿no? Con Luco declara tu siniestro en la app y te reembolsaremos en pocas horas o pocos días, ¿no? Es decir, ya también promete, digámoslo así, creo que es hasta 15 días, o sea que fijaros, o en horas, ¿no? Bueno, o sea que esto no estamos hablando del futuro, estamos hablando de cosas que ya están sucediendo. Esta automatización, al final, durante esta década, pues, y este es un dato, ¿no? que ya está bastante, bueno, que es un dato que se da bastante, que es el tema de que el número de recursos, de humanos necesarios para tramitar reclamaciones o siniestros puede verse reducido hasta en un 80% en lo que va de década, ¿no? Al final, estamos hablando de que al final de la década probablemente los humanos, ¿no? se seguirán siendo necesarios pues, para revisiones manuales o aleatorias, ¿no? Pues de estos siniestros, ¿no? Pues para garantizar que la inteligencia artificial está tomando decisiones acertadas, o bien pues para gestionar siniestros complejos o inusuales, ¿no? Pero la gran parte de los siniestros van a ser gestionados, tramitados o indemnizados sin intervención humana, ¿no? Entonces esto puede suponer una amenaza, ¿no? Esta reducción de efectivos de humanos, ¿no? Vistos visto desde este punto de vista, ¿no? Pero, sin embargo, también tenemos más oportunidades de esta automatización, de toda esta tecnología, ¿no? Que automatiza decisiones y bueno, ¿no?
podremos tener conexión de dispositivos IoT y nuevas fuentes de datos en tiempo real que nos va a permitir tener pues, alertas en tiempo real a clientes sobre riesgos inminentes, cuándo es el momento de inspeccionar o de hacer un mantenimiento, de reparar un vehículo o cualquier otro dispositivo, ¿no? que esté asegurado o que tenga o del que dependa. Y también, por supuesto, habrá cada vez mayor foco en la mitigación, en la monitorización y en la prevención, ¿no? Estamos hablando de que toda esta tecnología nos va a dar datos en tiempo real y nos va a proveer bueno, digámoslo así, de esa información para poder adelantarnos al siniestro, ¿no? Y también, por supuesto, veremos, pues digámoslo así, un desarrollo, ¿no? en soluciones de nuevas tipologías de siniestros. Todo lo que tiene que ver con los ciberriesgos, todo el tema del riesgo climático, pues también veremos un aumento en ese tipo de soluciones, ¿no? para mitigar o para ese tipo de riesgos, ¿no? Con lo cual hay amenazas, pero también hay muchas oportunidades, ¿no? en esta década. Por poner ya un ejemplo, como decimos, del presente, porque esto no es el pasado, ya en el 2022, el año que viene, estos van a ser los 10 asistentes, como si dijéramos, de ayuda a la conducción, ¿no? Que ya van a ser obligatorios en la Unión Europea, con lo cual, fijaros, hablamos de sistemas que van a permitir hasta un 40% de accidentes cuando estén instalados, ¿no? Evidentemente en el 2022 empezarán, pero quizás hasta el 2038 no se acabe, no esté todo el parque instalado o ya empieza a haber coches autónomos, pero sin que llegue a haber coches autónomos, fijaros cómo ya empieza a haber sistemas de detección que van a reducir los accidentes, ¿no? Y esto no es algo solamente digámoslo así, que proviene de los fabricantes, ¿no? que van a tener esa obligación, sino que también la DGT está explorando y está lanzando, en este caso la DGT 3.0, pues como un sistema, ¿no? que va a conectar a todos los vehículos y que va a permitir también pues, que hablen entre ellos y que eviten, ¿no? Pues cualquier tipo de riesgo, no solo vehículos, sino cualquier otro personal que se encuentre en la calzada, ¿no? Hablamos también de cascos, como en este caso Livol, que es un casco que ha ganado, aquí estáis viendo un premio de innovación, premio de innovación de AXA, por cierto, y de seguridad vial, y son cascos inteligentes que permiten también monitorizar dónde te encuentras, si te has caído, hacer una llamada de emergencia, por supuesto, intermitentes, frenos, ya está colaborando con la DGT 3.0 también, para ver cómo lo puede implementar en los vehículos o conversar con los vehículos pues para que este tipo de alertas salten. La DGT también se está posicionando con el casco como algo obligatorio. También la DGT apoya el seguro obligatorio. Es decir, estamos viendo ya como una especie de convergencia, ¿no? de tecnologías, seguros, de fabricantes de vehículos, bueno, en torno, en este caso, como veis, a la mitigación de riesgos, a la monitorización, telemática y, por supuesto, Tesla no se queda atrás. El año pasado también anunció Tesla Insurance, ¿no? Quiere implementar el seguro en todo el mundo, que puede incluso llegar a suponer pues, es decir, un 30 o un 40% de lo que viene siendo su negocio de auto. Como veis aquí, podría llegar a ser la aseguradora más grande de Estados o una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos. Bueno, realmente lo que estamos viendo aquí es una convergencia, ¿no? Donde al final, bueno, fabricantes de vehículos que son también aseguradoras, ¿no? Decirlo así, el coche con el seguro embebido de serie, ¿no? Me compro un Tesla, me compro otro coche conectado y ya me ofrece un seguro que depende un poco de la telemática que lleva ese coche, o aseguradoras que cada vez son más mitigadoras, que de repente tienen que el 40, el 50, el 60% de los siniestros se tramitan solos y emplean a muchos de los recursos en mitigar siniestros, ¿no? En desarrollar soluciones que sean capaces de adelantarse al momento del siniestro, ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio de tendencias, un cambio de paradigmas, estamos empezando a verlo y, bueno, aquí os pongo bienvenidos a la fabulosa década de la convergencia tecnológica, que es en la que estamos empezando a entrar, ¿no? Y esto no es más que la suma al final de las diferentes tecnologías exponenciales que han ido desarrollándose. Fijaros, hace 10, 15 años no hablábamos de esto, de Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, ni mucho menos del 5G, de la impresión 3D. Todo esto ha ido cogiendo ritmo o cogiendo exponencialidad en esta década pasada, y esta década que comenzamos ahora es la década de la convergencia tecnológica, donde se va a ver una especie de aceleración, desaceleración. Si pensábamos que íbamos rápido, ahora vamos a acelerar mucho más todavía, ¿no? Y donde esto va a cambiar ciertos paradigmas sobre los que se asientan muchos sectores, como veíamos, ¿no? Decía Tesla que puede ganar más dinero con los seguros o casi más que con los coches, aseguradoras que ya no solo indemnizan, sino que su negocio también es el de mitigar, ¿no? Entonces, estamos viendo o podemos empezar a ver un cambio de paradigmas en los diferentes sectores, ¿no? Eh, bueno, nada, como un ejemplo, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo de la convergencia. Al final, por decirlo así, los nuevos medicamentos, ¿no? El desarrollo de nuevos medicamentos se acelera no solo porque la biotecnología lo hace, sino porque también la inteligencia artificial y la computación cuántica lo hacen, ¿no? Y eso hace que al final, pues todo se acelere más de lo que venía acelerándose, ¿no? Al final,
todo ello converge y al final son tecnologías que entre ellas se hablan, ¿no? Que son compatibles, que son complementarias y que, bueno, que al final pues, nos van a llevar a escenarios casi de ciencia ficción hace pocos años, ¿no? Aquí os recomendaría un libro que además es en el que me he inspirado un poco en el título de la charla, El futuro va más rápido de lo que crees, donde habla precisamente de cómo durante esta década van a evolucionar todos estos sectores, que son prácticamente la totalidad de sectores, ¿no? Con las que tenemos en nuestro día a día. Pero fijaros, al final el seguro está presente en todos los sectores porque tiene que proteger a todos los sectores, con lo cual, si todos estos sectores cambian, al seguro no le queda otra, no nos queda otra que cambiar. Con lo cual estamos destinados, ¿no? a cambiar también con el resto de sectores, ¿no? La forma en la que los protegemos o la forma en la que mitigamos sus riesgos, ¿no? Aquí también, por supuesto, hay riesgos, hay retos, no todo es de color de rosa, la tecnología, ¿no? Y como veis, este es un mapa que hemos publicado desde AXA, además, hoy mismo. Si lo buscáis, riesgos futuros, AXA, un report, un informe de los riesgos futuros del 2021, está publicado hoy mismo, creo, hace unas horas, y fijaros, donde ya los expertos indican que la pandemia pasa a tercer lugar y en primer lugar teníamos el cambio climático y la ciberseguridad. Esto es lo que hablan los expertos. Estamos ya hablando de riesgos de cambio climático y ciberseguridad e incorporan, fijaros, un riesgo nuevo que no había aparecido hasta ahora, que es el riesgo relativo a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el big data, todo el tema de la ética, ¿no? Todo el tema de cómo los algoritmos realmente pues hay ética o no hay ética detrás de esos algoritmos. Fijaros, esto ya es el nuevo mapa de riesgos que, sin embargo, si os fijáis aquí a la derecha, este es el ranking de los riesgos, ¿no? que determinan los expertos, que son como más emergentes, y sin embargo todavía en la población en general hay algunos riesgos que no están presentes o el orden es diferente. Por ejemplo, todavía en primer lugar aparece el riesgo de la pandemia, todavía no se ha ido, ¿no? el miedo por la pandemia, pero sin embargo ya los expertos están hablando del cambio climático como el riesgo más inminente que podemos tener por delante, ¿no? También en esta, digamos así, visión o percepción del público en general no aparece todavía el riesgo relacionado con la inteligencia artificial y el Big Data todavía, aunque sí que es cierto que nosotros que nos movemos quizás en foros más tecnológicos o podamos tenerlo más claro, por lo menos, al menos en este informe, no aparece como algo relevante en la población en general. Pero bueno, en todo caso, aquí veis, esto sería un poco también nuevos riesgos a los que durante esta década nos tendremos que enfrentar y la tecnología, como veis, también provoca nuevos riesgos, por supuesto, muchas oportunidades, pero también muchos riesgos, ¿no? Y bueno, la pandemia, como sabéis, ha generado una mayor propensión a contratar seguros, pues porque la gente pues tiene un poco más, ¿no? O estima más el cuidarse, el cuidar de los demás, ¿no? Y eso, pues bueno, como veis, no solo está o ha sucedido durante la pandemia, sino que también se parece que se está manteniendo después de la pandemia, ¿no? Concretamente en los seguros de salud, seguros de vida, P&C, bueno, hay una mayor propensión, una mayor sensibilidad a la contratación de seguros y esto no es algo que ha pasado desapercibido, fijaros, por los inversores que solamente en la primera mitad del año 2021 han invertido ya en InsurTechs pues prácticamente más que lo que se invirtió en el 2020 y por supuesto más que en el 2019 y que en los años anteriores. Casi que en la suma del 2018, 17 y 16. Con lo cual, fijaros cómo se está acelerando la inversión por el InsurTech, ¿no? Derivada también, como veis, de este interés generalizado por los seguros, ¿no? y de dotar de soluciones muy específicas pues seguros de salud, seguro que suenan aseguradoras o insurtechs nuevas o neoaseguradoras de salud que están entrando en diferentes países o todo tipo de insurtechs de vida, bueno, pues derivadas al final de este interés, ¿no? Y como os digo, todo esto está apoyado por inversiones y por tecnología y esto es un poco también la aceleración de la aceleración, ¿no? Y también los clientes en este momento, ¿no? Después de haber vivido esta pandemia y después de haber estado digitalizados a la fuerza, ¿no? Porque ya sabéis que a veces uno innova porque quiere o se digitaliza porque quiere y otras veces es porque no le queda otra y hemos vivido situaciones de porque no nos ha quedado otra, hemos tenido que digitalizarnos y esto ha hecho que, bueno, que de alguna forma hasta un 50% esté firmemente convencido de que ahora contrataría un seguro con una InsurTech o con una gran tecnológica, una Big Tech, ¿no? Con lo cual ya hay un 50%, en este caso es una encuesta en el que, bueno, parece que hay esta tendencia y hay un 30% que, bueno, a ver, empieza a estar convencido. Todavía ha tenido alguna experiencia que no ha sido igual con los carriers o con las aseguradoras tradicionales del todo satisfactoria por lo que sea y está empezando a tener ya tendencia a ello, ¿no? Pero al menos un 50%, bueno, tiene ya una cierta convicción, ¿no?
y tampoco es algo que ha pasado desapercibido pues para Amazon, por ejemplo, y para otras, InsurTech, por supuesto, y Big Tech, pero en este caso ha lanzado Insurance Accelerator, que como veis es un programa que ayuda a los vendedores a conseguir un seguro, ¿no? Respecto a sus productos, ¿no? Entonces, bueno, ya hay aseguradoras que se están, o insurtechs, incluso agencias de suscripción, que se están de alguna forma sumando a este programa de Amazon, que como veis, pues bueno, ya está claro, es una aceleradora, ¿no? de soluciones aseguradoras, ¿no? Y la pregunta, por eso, un poco era la que lanzaba en el subtítulo, ¿no? Si habéis visto en la convocatoria de este webinar, era que la pregunta ya no es cómo ni cuándo. Realmente, a ver, ya sabemos un poco lo que va a hacer la tecnología por nosotros, o nos lo imaginamos. Sabemos que esta década pues, va a haber muchos avances. Solamente hace falta mirar hace 10 años, ¿no? Cómo nos comunicábamos, o qué era Twitter hace 10 años. Era una cosa, o qué eran las redes sociales, o los dispositivos tecnológicos que teníamos, qué capacidad tenían, o el almacenamiento, o la velocidad de nuestros móviles o de nuestros dispositivos, o el teletrabajo. Al final, todas estas tendencias hace 10, 12 años, pues sí, existían un poco en la imaginación de algunos futurólogos, ¿no? Pero ahora son una realidad. Ya no hablamos de la innovación, ahora ya vivimos la innovación, por decirlo así, y entonces de alguna forma, ahora la pregunta es quiénes van a ser capaces de seguir este ritmo y de aprovechar este ritmo, ¿no? En el que ya estamos inmersos, ¿no? Y bueno, y aquí nada, compartir con vosotros algunas reflexiones también, pues una que es quienes salgan de su edificio, ¿no? Esta es una frase muy famosa, no sé si seguís la metodología Lean Startup, ¿no? Lo que habla es que, oye, normalmente cuando estamos dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros sectores, pues lanzamos hipótesis, opiniones, bueno, yo creo que el mercado quiere esto, voy a hacer una encuesta, voy a ver esto, voy a ver lo otro, o yo me imagino, y realmente a veces lo que nos falta es acercarnos a los hechos, ¿no? A salir un poco de ese edificio, salir un poco, digámoslo así, metafórico, si queréis llamarlo, y de alguna forma, bueno, estar en contacto con las necesidades reales de los clientes, con los potenciales partners, startups u otro tipo de actores que ya trabajan, que ya testan sobre esas nuevas necesidades o esos nuevos hábitos, ¿no? Al final es estar en contacto con esos hechos, que como pone aquí, que es donde sucede la magia, donde sucede el futuro, ¿no? Entonces, aquí, bueno, Insurtech Community Hub, como habréis visto al inicio de este webinar, ¿no? Pues es una oportunidad para estar en contacto, ¿no? Desde diferentes empresas, players, startups, todo tipo de actores proactivos, ¿no? Intentando descubrir o intentando dar soluciones a necesidades reales de los clientes y a potenciales partners de todo tipo que ya trabajan sobre ello, con lo cual sería un ejemplo, ¿no? De salir del edificio, incluso físicamente. O sea, también es importante salir físicamente, ¿no? El hacer networking, bueno, al final es hibridarse, ¿no? Juntarse con personas que son diferentes a ti, ¿no? Y que te descubran nuevas vías o nuevas oportunidades, ¿no? Segundo es pensar lento. En un escenario fijaros, de que hay que ir rápido, ¿no? En un escenario de rapidez hay que pensar lento, muy importante, porque a veces pensamos de forma automática, ya sabéis, con todo tipo de prejuicios, a veces con nuestro lado más reactivo y más emocionado, y eso a veces nos impide ver las cosas con claridad, ¿no? Entonces, urge fomentar el pensamiento crítico, analítico, más lento, y evitar a veces el efecto manada, ¿no? Oye, mira, esto es una moda, y yo como la moda va por aquí, pues yo también voy. Pues no, a veces hay que pensar lento, hay que tomarse un tiempo para respirar, para realmente valorar si merece la pena o no merece la pena, y tomar decisiones más acertadas en base a la realidad, ¿no? Al final es dejar un poco atrás lo urgente, dar peso a lo importante, porque como pone aquí, la lentitud te da precisión y la precisión te da rapidez, ¿no? Es importante esa lentitud. Aquí os recomiendo también el libro de Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, precisamente por sus aportaciones a la toma de decisiones en contextos de incertidumbre, y la economía del comportamiento, que a mí es un tema que me encanta. Entonces, bueno, sin más, o sea, pensar lento para actuar rápido, ¿no? Y precisamente hay que actuar rápido, hay que explorar rápido, ¿no? Y no sé, pues en vuestras empresas o en las organizaciones en las que estéis, al final todos sabemos que el business as usual, el mundo de la explotación, pues a veces está congestionado, ¿no? Hay demasiados proyectos, hay demasiadas prioridades, ¿no? Que al final coinciden o convergen, nunca mejor dicho, la convergencia también de prioridades hace que al final pues haya estos embotellamientos, ¿no? Y aquí pues es muy importante también reservar estas vías rápidas pues para proyectos de innovación, ¿no? Que no es que sean más o menos prioritarios, no son más importantes, no voy a decir importantes, ¿no? No es que quieran ser diferentes al resto, pero es que la innovación, si no hay anticipación, no hay innovación, con lo cual la innovación aquí atrás no vale de nada, la innovación tiene que anticiparse a lo que sucede ya en el mundo del business as usual, con lo cual es muy importante
bueno, blindar, dedicar recursos, llamadlo como queráis, priorizar o tener un pipeline donde se prioricen ciertos proyectos de innovación y que no se queden colapsados o entaponados en la cola, ¿no? en la cola del business as usual, ¿no? Y luego también, muy importante, la definición de KPIs de innovación, ¿no? Esto seguro que es un tema que habéis oído alguna vez, ¿no? Los KPIs de innovación. Al final, es claro que la innovación tiene que generar un impacto positivo en la cuenta de resultados. Esto es claro. Ya sabéis esta frase de lo que no son cuentas son cuentos, que yo la primera vez que se la vi a mi amigo y compañero Nacho Villoc, el gran Nacho Villoc. Lo que no son cuentas son cuentos. Y fijaros, vale, aquí habrá que llegar a la innovación, pero también nos tenemos que dar un margen de una serie, probablemente no en un año, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pero bueno, en todo caso, dentro de un año, o sea, en el margen de un año es complicado ver cómo la innovación, cómo nuevos modelos son capaces de generar un impacto tangible, visible en una cuenta de resultados. Pero sí que hay otra serie de KPIs que podemos empezar a medir y que nos pueden dar una idea de cómo vamos evolucionando, ¿no? Entonces, es muy importante también esa definición de KPIs previos a la consecución del impacto en cuenta de resultados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis también algunos de ellos, sin más, podéis, si googleáis o incluso en el libro este de la innovación que os comentaba, que hemos coescrito, que os comentaba al principio, pues también hay un capítulo dedicado a cómo se mide la innovación, por cierto. Entonces, pues bueno, KPIs de innovación. Y aquí me encanta esta frase de Albert Einstein, yo no estaba cuando la dijo, pero bueno, según fuentes parece que la dijo él, que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, ¿no? Entonces, la innovación, si la medimos por cómo ya estamos obteniendo resultados en el business as usual, pues nos parecerá inútil, ¿no? Porque no estamos midiendo otras cosas importantes hasta que la gente tenga una cierta madurez y acabe consiguiendo pues, ese impacto en la cuenta de resultados que todos buscamos, ¿no? Y bueno, la verdad que el tiempo va demasiado rápido, ya habéis visto, yo quería haber continuado, pero es que se nos acaba el tiempo, es lo que tiene este mundo de la transformación, de la aceleración, que te das cuenta y se te han pasado los segundos. Así que yo os animo a que nos veamos en el programa, ¿no? De Liderando la Transformación Digital en el sector de seguros, ¿no? De la estrategia al verdadero cambio cultural, que nos veamos en él. Y bueno, dejadme acabar con dos frases, además de un intelectual de la generación del 14, creo, Gregorio Marañón, un médico, que tenía esta frase o estas dos frases que me encantan, que es que él decía, en este ciclo acabaremos con las enfermedades, bueno, y es verdad, hemos acabado con algunas de ellas, pero nos matarán las prisas, decía, y es muy importante tener claro que la rapidez y la prisa no es lo mismo. La rapidez es una virtud, pero que puede engendrar un vicio, que es la prisa, ¿no? Así que yo os animo a que transforméis con rapidez, pero sin prisas. Gracias. Gracias, Óscar, por esta presentación y compartir estas experiencias. Óscar, tenemos unas preguntas en el chat, te las leo para ir y también nos encantaría abrir el espacio para preguntas adicionales y dedicarles unos minutos que nos quedan a esas preguntas. La primera pregunta es de Juan Obregón. ¿Por qué creen que no ha evolucionado la asesoría comercial mediante bots? ¿El onboarding comercial podría hacerse desde un bot? A ver, puede ser, a ver, también depende un poco del, fijaros, yo aquí me viene a la mente la precisión, ¿vale? La precisión de los bots. Cuando en los años 90 lo que es la inteligencia, o sea, lo que es el reconocimiento de voz, ya existía, pero no era muy preciso, ¿no? Entonces, en aquel momento ya lo que se decía era que hay ciertas tecnologías que tienen que ser un 99,9 precisas para que tengan aceptación por parte de las personas, ¿no? Y con que tenga un 10, un 15% de rechazo, o sea, un 10, un 15% donde el bot no te entiende, es suficiente motivo de, digámoslo así, de decepción, pues para que no se siga adoptando esa tecnología. Entonces, yo sí que creo que hay tecnologías que necesitan más nivel de madurez y los bots, al final, detrás hay inteligencia artificial y quizás en un momento dado ese bot pues no se queda, bueno, no sabe responderte. Yo sí que creo que quizás los bots híbridos, ¿no? Que es un poco la tecnología más el humano, ¿no? En el momento que el bot no conoce, ¿no? La respuesta, que te pueda transferir rápidamente a un humano. Yo sí que creo que puede servir como una ayuda,
pero no como un sustituto real en estos momentos de una labor comercial. O sea, pero ya os digo que a mí me recuerda mucho a esos momentos del reconocimiento por voz, que ahora, sin embargo, tenéis, y no voy a pronunciar Alexa, perdonad, porque está aquí a mi lado y me contesta, os lo digo de verdad, me ha pasado más veces. Entonces, sí que creo que llegaremos quizás a ello, y luego también, evidentemente, pues porque hay una competencia con otros canales, y bueno, y también es cierto que todo tiene que tener un tiempo, ¿no? Y quizás en aseguradoras o en modelos de directo, en modelos digitales, sí que pueda tener más sentido que en aseguradoras más tradicionales, o por lo menos que tenga un despegue más rápido. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Juanma Bilbao y dice, uno de los frenos o de esa desconfianza que achacas al perezoso no proviene también de los departamentos de cumplimiento normativo que ven el riesgo en todo lo nuevo. Y claro, en la transformación digital todo es nuevo. Claro, a ver, sí es cierto que, como se suele decir a veces, la legislación en estos momentos va por detrás de la realidad. A ver, sí que es cierto, a ver, que, y esto lo digo por experiencia, ¿no? Es muy importante en los proyectos de innovación, por lo menos nosotros, fijaros, antes de consultar a los equipos de IT de tecnología, consultamos a los equipos legales, ¿no? Porque sí que es muy importante, bueno, conocer un poco su opinión, su punto de vista, y sí que es cierto que, bueno, que no es una labor sencilla para ellos, ¿no? Pero a medida que vas hablando con ellos, hay muchas cosas que de alguna forma se van aprendiendo conjuntamente, ¿vale? Nosotros le llamamos conversaciones de valor, ¿vale? A veces es muy importante conversar con alguien aunque sepas que te va a decir que no. Entonces, aunque sepas que te va a decir que no, que se va a retrasar el proyecto, que oye, que es que no, ahora no es el momento y tal, es muy importante que esas conversaciones nos vayan, digámoslo así, haciendo aprender mutuamente. Y por lo menos en nuestra experiencia, sí que creo que podemos tener en los departamentos legales, ¿no? Ciertos aliados cuando han aprendido lo suficiente, ¿no? Porque hay inquietud también por avanzar. Ellos también tienen esa necesidad a veces de conocer las tecnologías, que quizás no las conocen, y nosotros podemos ayudarles a conocer las tecnologías, las tendencias, que a veces igual es lo mismo que una web. Oye, mira, que un bot, pongo el ejemplo de antes, está recogiendo una información, pero que es lo mismo que un formulario, que realmente está recogiendo una información, hay una lógica de negocio debajo y ya está. Entonces, a veces también es importante que nosotros seamos traductores para esos equipos de cumplimiento normativo, ¿no? y aprender mutuamente, como os digo, con conversaciones de valor, aunque no siempre sean sí. No sean fáciles además, No ¿no? sean fáciles, Pero claro. definitivamente. Ok, tenemos otra pregunta de Cecilia. ¿Cuáles consideras que son los grandes hitos de la transformación digital en el seguro de autos? A ver, el seguro de autos, de hecho, las primeras InsurTech, y si no recuerdo mal, fueron Metromile, Insure the Box, Metromile en Estados Unidos, Insure the Box en el Reino Unido, ya eran, como por su nombre, eran telemáticas, soluciones telemáticas que de alguna forma pago por uso, ¿no? Tú pagabas por uso en función de las millas o de cómo conducías, ¿no? Entonces, eso ya existía hace 10, 12 años. Sí que es cierto que depende de cada país, pues es diferente, ¿no? Ha tenido una mayor introducción o menos introducción en cada país, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo también es, pues bueno, recompensas pues por no conducir, por ejemplo, o todo el tema de la telemática, o sea, es decir, cada vez en esa línea se va avanzando, y luego todo el tema de la movilidad. Yo creo que ahora se está solapando ya también la movilidad de las personas, que ya el auto ya no es en propiedad, es el sharing, entonces el seguro a la persona independientemente del vehículo en el que me mueva, bueno, todo ese tipo digámoslo así, de soluciones, o sea, de evolución del auto, por decirlo así, porque el negocio de auto era el negocio de auto en propiedad, a no ser que hablemos del de flotas, pero ahora estamos evolucionando hacia un modelo de movilidad. Movilidad que puede ser multimodal, como se llama, ¿no? Y que los fines de semana puedo utilizar un vehículo y entre semana otro, o en vacaciones otro. Con lo cual yo sí que creo que hay una gran tendencia en la movilidad y revisar las coberturas que tenemos y la protección a las personas y no solo a los vehículos, y bueno, esa línea. Excelente. Tenemos otra pregunta. Voy un poquito rápido para darle chance a todas las preguntas que tenemos. Dentro del rol de la correduría, ¿cuál consideras el espacio de aplicación de la innovación tecnológica más interesante? Claro, a ver, nosotros lo que estamos viendo Difícil pregunta.
Sí, es difícil pregunta, pero fijaros, las Insurtech son corredurías, muchas de ellas. O sea, a veces hablamos de las corredurías. La correduría es una forma de constituir, en este caso, pues una figura de mediación, ¿no? La correduría, como os digo, es la base de muchas Insurtechs. Lo que estamos viendo es la especialización. Esto era un poquito como las agencias de viaje antes, ¿no? Las agencias de viaje, con todo el respeto, ¿no? Oye, vamos a desaparecer ahora con Internet, ahora sin Internet, o cómo nos transformamos. Pues al final se está viendo que muchas agencias de viaje están sobreviviendo o están viviendo mucho mejor que antes a través de la especialización, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la especialización en depende qué nicho, pues es muy interesante, ¿no? Y ahí, bueno, entra dentro de la reflexión de cada correduría, entender si tiene una cartera, pues el mix de productos que tiene, ¿no? Si tiene pues muchos productos de auto o de empresas o dentro o de particulares, es decir, intentar entender si se pueden especializar algo o no, y en el caso de que no, pues ver cómo pueden conocer mejor a esos clientes. En el caso de que no me puedo especializar en algo, si tengo una cartera, pues intentar conocer mejor a esos clientes. Y hay herramientas que permiten conocer mejor a esos clientes y ofrecerles otro tipo de seguros complementarios o tal. Ok. Seguimos aquí con algunas preguntas adicionales. Tenemos una de Álvaro Díaz que dice, los NFT, Non-Fungible Tokens y blockchain, en el sector de seguros, ¿dónde ves que encajan? A ver, en el tema de blockchain y seguros, o sea, es lo de siempre. El smart contract, ¿no? Al final no deja de ser un contrato que se autoejecuta, es como la póliza llevada pues al mundo de la automatización y además al blockchain, que es la verdad absoluta, ¿no? Lo que está en blockchain es la verdad absoluta y todos lo podemos ver y eso se ejecuta automáticamente, ¿no? Y entonces, ciertamente, yo sí que veo los seguros paramétricos, ¿vale? Cada vez veo más los seguros paramétricos, que ya sabéis que son una tipología de seguros que se dan para cierto tipo de seguros, como los derivados de la climatología, por ejemplo, ¿no? Sobre todo sobre sectores que son muy estacionales a veces, ¿no? Que dependen de si un año, del turismo, depende de las horas de sol que haga o no haga, pues puedo asegurar las horas de sol en el sector turístico, ¿no? O la agricultura, ¿no? Y eso automáticamente hay definidos unos parámetros y se disparan, y si esos parámetros se cumplen, pues se disparan las indemnizaciones, como si dijeran. Entonces, yo sí que creo que, por ejemplo, los temas de blockchain y al final todo lo que tiene que ver con la digitalización NFTs, o sea, lo que tiene que ver con la digitalización del mundo físico, pero llevado a un terreno digital sobre el que se pueden aplicar, digamos así, contratos como en este caso, es muy útil, ¿no? Y con toda la telemática, todo el mundo ya está siendo digitalizado, está siendo cuantificado, digitalizado, se puede medir, se puede ser un parámetro y sobre esos parámetros se pueden habilitar seguros, no sé si llamarlos inteligentes o... Entonces, en esa línea sí que veo mucha, pero bueno, ahí hay todo un desarrollo por hacer, ¿eh? O sea, se están dando pasos, ¿eh? En esa línea. Probablemente de los grandes cambios que vamos a estar viendo en los próximos años, definitivamente. Sí. Tenemos otra pregunta de Ulises. A nivel industrial, ¿podrías citar un ejemplo de transformación digital? ¿Cómo iniciar el proceso de transformación digital? Es una pregunta un poco genérica a nivel industrial. No sabría responderte del todo. O sea, es que industrial, o sea, sí que es cierto que también en la industria, con todo el tema este de la industria 4.0, o sea, el tema digamos así, del Internet de las cosas, pues es algo que se está llevando también a la industria. Lo que pasa es que no sabría responderte, ¿eh? Si me especificas, Ulises, un poco más el sector o tal, Y el intento. contexto. Ajá. Sí, Vamos a ver, Ulises, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Aló, buenas tardes. sí, buenas tardes. Sí, me refería más que todo al sector petroquímico, algún ejemplo que tengas o el sector de transformación. A ver, no conozco el sector petroquímico, sinceramente, pero sí que es cierto, y no lo conozco, hablo desde la ignorancia absoluta, en este sector. Entiendo que hay otras fuentes. En este momento, nosotros lo que sí que estamos viendo es una tendencia cada vez mayor a nuevos modelos digámoslo así, de movilidad sostenible. Entonces, no sé si el sector petroquímico puede estar afectado por esto, digo, de tener esa percepción, ¿no? De que las personas nos movemos ya por vehículos que no necesitan, en este caso, de un combustible, ¿no? Y que necesitan de otra serie de otra fuerza motora. Entonces, yo sí que creo que si es un sector
que está muy cerrado, sería importante que empezaría abriéndose ese salir del edificio y ver los hábitos cómo están cambiando, ¿no? Porque entiendo que es muy, muy materia prima eso, y a veces cuando tú estás en muy materia prima, y perdonadme la expresión, pues picando ahí, pues no ves lo que sucede fuera. Entonces yo creo que sería muy importante ver lo que sucede fuera, ver cómo la gente cambia sus hábitos y entender cuál es tu rol, si tú tienes sentido en este nuevo mundo, porque igual tú te tienes que transformar, decir, bueno, pues igual ahora tengo que dedicarme a buscar otro tipo de fuentes de energía. O sea, que igual es muy básico lo que te estoy diciendo, pero por empezar por algo. Y mucho del foco que vemos en los procesos de transformación digital y de innovación están centrados en los clientes, ¿no? En lo que en los cambios que se dan en los clientes y en esa manera nueva de abordar el conocimiento de los clientes. Entonces, en ese caso, definitivamente, cambios que podamos ver son claves. Sigo con otras, tenemos varias y nos quedan un par de minutos, nos quedan unos 5 minutos. Vamos a ver. Ok. Cecilia pregunta, ¿cuál es la penetración digital en los mediadores? Recomendaciones para avanzar en la transformación digital con mediadores. A ver, ese es un tema, fijaros, que siempre, o sea, es la conciencia, ¿no? Y la consciencia. Yo creo que es muy importante la difusión, eventos como este o como cualquier otro, es decir, muy importante sobre todo el entender, ¿no?, que estamos en un proceso de cambio y que ellos se vayan posicionando. Es muy importante, o sea, porque como decíamos antes, la transformación digital no es igual para cada eslabón de la cadena de valor, como tampoco lo va a ser igual para cada mediador, porque a veces ponemos los mediadores en un grupo, no todos los mediadores son iguales, ni todos los corredores, o sea, tenemos mediadores que son de la red propietaria, agentes, tenemos otros que son corredores, grandes brokers, hay una diversidad muy grande de mediadores y entonces es entender bueno, tu realidad, ¿no? También, o sea, y a veces yo siempre digo, esto no es de, mira, tenía preparado una frase, pero no la he dicho, esto no es un copia-pega, esto la transformación no es un copia-pega, aquí cada uno tiene que pensar lento, tiene que hacer ese pensamiento lento, analítico, evitar ir a la manada, es lo que digo, o sea, en el buen sentido, o sea, y autoconociéndote a ti mismo, tu negocio, tu modelo de negocio, las limitaciones, las fortalezas que tienes, reflexionar sobre cómo tienes que abordar la digitalización, pero sobre todo conociendo lo que existe, conociéndote a ti y decidiendo, como digo, de forma diferente a los demás. O sea, también digo eso. O sea, es importante entender que tu realidad no es la misma que la de otro que hasta ahora igual sí era la misma realidad que tú, pero puede que ahora toméis caminos divergentes o diferentes. Entonces, ese pensamiento lento. En todo caso, la digitalización, fijaros, una de las también, hablaba de la convergencia, la aceleración de la aceleración, pues una de las fuerzas motoras, de las grandes fuerzas motoras de la gran disrupción de esta década es precisamente la habilidad de uso de la tecnología de la gente que innova, ¿no? Eso les da una ventaja de que son más eficientes en el tiempo. Entonces, de alguna forma van a correr más y los cambios van a llegar más rápido, ¿no? Porque la gente tecnológica se alimenta de la tecnología y tiene más tiempo, con lo cual hay que digitalizarse sí o sí, pero tú eliges cómo. Okay. Muchas gracias. Vamos nos quedan varias preguntas interesantes. Vamos a ir con 3 más. Que conste que me encanta que haya tantas preguntas, porque normalmente no hay tantas. O sea, que muchísimas gracias a todos por todas las preguntas, de verdad. Gracias. No se me duele el corazón, pero gracias. Sí, la verdad es que sí, siempre a veces es un reto la participación y eso es súper importante. Vamos a ver, esta pregunta dice, los retos actuales de la industria están centrados en la digitalización e innovación. ¿Cuánto tiempo crees que puede tardar para llegar a la era de la disrupción en seguros? A ver, hay una fecha por ahí que aparece en varias gráficas y está fijada a mitad de la década, 2025 más o menos. A ver, una disrupción no es una destrucción ya sabéis, de lo que existe. Simplemente una disrupción es cuando la curva exponencial corta la curva lineal, ¿no? Cuando de repente empieza a haber partes del negocio asegurador que se ven superadas por nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, de repente, pues empiezas a tener, no lo sé, players de movilidad sostenible y empiezas a tener un player o una insurtech o una nueva aseguradora que empieza a vender más seguros de auto o de hogar o de movilidad sostenible que una aseguradora tradicional o que la media de las aseguradoras tradicionales. Entonces, ahí empieza un poco a llegar la disrupción cuando hay ciertos productos, pues eso, o ciertos actores que crecen más que lo que están creciendo. Entonces,
a mitad de la década puede empezar a suceder algún tipo de disrupción de esas, parciales, no una disrupción total probablemente, pero sí disrupciones parciales en ciertos segmentos del sector. Ok. Tengo una aquí que creo que le falta una palabra, entonces la voy a completar. Habla de los modelos de negocio se tendrían que, me imagino que es adaptar a la transformación tecnológica. Pues depende, porque hay modelos de negocio que no tienen sentido. Y pongo el ejemplo, y con respeto a veces, de un kiosco de periódicos, ¿no? Un kiosco de periódicos tenía sentido cuando la distribución del papel, o sea, era un punto de entrega, ¿no? De donde yo tenía que ir a buscar el periódico. Entonces, claro, ese modelo ya de distribución, en ese caso es un modelo de distribución, claro, pierde un poco el sentido. Entonces, hay que replantearse, ¿no? Si en este nuevo entorno tiene sentido que sigamos existiendo. O sea, al final también es ¿para qué hacemos las cosas? ¿No? ¿Cuál es el propósito? O sea, el propósito del seguro es mitigar los siniestros, o sea, mitigar el riesgo derivado de la incertidumbre. Por eso, cuando se dividían las cargas en los barcos, porque era la única forma que había de mitigar el riesgo. No existía otra forma. Luego llegó el mundo de, oye, pues ponemos o el préstamo a la gruesa aventura. Bueno, al final era que si se te hundía el barco, al final recibías un dinero o algo por el estilo, ¿no? ¿Y por qué ahora con la tecnología la mitigación de riesgos no pasa por la tecnología? Es decir, pasa por evitar el riesgo. O sea, nuestro propósito es mitigar los riesgos derivados de la incertidumbre. Entonces, con la tecnología que tenemos ahora, podemos incluso evitarlos, con lo cual ese es nuestro propósito, no hay que perderlo de vista. Habrá algunos que no podamos y tengamos que seguir indemnizando, pero nuestro propósito va a ser el de mitigadores. O sea, buen propósito, es decir, vamos a poder mitigar los riesgos de forma proactiva porque para cumplir ese propósito, que es pues bueno, intentar evitar el riesgo derivado de la incertidumbre, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Vamos con la última, se nos acaba el tiempo y en aras y en respeto a ese tiempo de todos. Y la pregunta sería, ¿podrías explicar la evolución de la regulación con la transformación tecnológica? Bueno, esta ya es la más difícil, ¿eh? Voy a hacer como que se me corta aquí se me acaba la batería. A ver, yo es lo que decía antes, ¿eh? Yo creo que hace falta muchas conversaciones de valor, perdóname que me repita, pero es que creo sinceramente, y creo además que he visto por aquí algún abogado en la sala, que no sé, igual me equivoco, que he visto alguno que conozco, entonces, si no que me corrija. Entonces, yo sí que creo que las conversaciones de valor, ¿vale? O sea, aprender mutuamente. Yo creo que no es un tema de rivalidad. Aquí no estamos, a mí me gusta la colaboración, como os decía al principio, yo soy un fan de que la mejor forma de ser competitivos colaborando, y lo digo de verdad, la mejor forma de ser competitivos colaborando, y creo que tenemos que tener conversaciones de valor. La regulación es un poco lo del sandbox. Sabéis que en España también es otro de los países que ha lanzado el sandbox y al final es como ese cajón de arena, ¿no? Donde al final aprenden todos. O sea, está por un lado los reguladores, están las insurtech tecnológicas, están las aseguradoras tradicionales, está el cliente, por supuesto, que es al que hay que satisfacer y al que hay que proteger. Entonces, en esa conversación de todos es donde se puede aprender y, sobre todo, lo más importante, donde se puede consensuar y se puede llegar a un acuerdo que no va a ser ni lo que quería yo ni lo que querías tú, pero va a ser lo que queremos los dos, ¿no? Que es lo más importante, el entendimiento. Entonces, yo sí que creo que aunque sepamos que en el corto no nos vamos a entender del todo, no vamos a sacar proyectos juntos, conversar, aprender y quizás, como os decía, a mitad de década, en ese momento que se espera la disrupción al menos parcial de algunos segmentos, puede ser pues que nos hayamos puesto de acuerdo para facilitar las cosas, ¿no? y que trabajemos en aportar soluciones a los clientes y en protegerlos, que yo creo que es el propósito que tenemos todos aquí, seamos mediadores, actuarios, comerciales o tramitadores de siniestros, o gente que nos dedicamos a la innovación. Bueno, Juan, perdón, Oscar, muchísimas gracias. Y me estaba escribiendo por aquí un Juan, disculpa. Muchísimas gracias a ti, pero sobre todo muchísimas gracias a los participantes, porque en realidad esto se trata de ellos. Queremos darle las gracias a este primer webinar en el marco del programa ejecutivo de Liderando la Transformación Digital en el sector de seguros, donde además Oscar es profesor en temas de tecnologías exponenciales, así que si participan en el programa podemos terminar con todas estas preguntas. Para cerrar, solo recordarles que el programa empieza el 8 de noviembre y que estamos completamente a la orden desde tanto América Latina como España para apoyarlos en este proceso.
Gracias nuevamente, Oscar. Estaremos compartiendo este video, lo tendremos en las redes y se los compartiremos vía correo electrónico, de manera de que si quieren revisar alguna información adicional, ahí la tienen. Así que muchísimas gracias por un tan interesante tema. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, un abrazo virtual. Gracias. Hasta luego.